¿Cómo era tu vida antes de dedicarte a lo que haces en la actualidad? Hola, soy Freya, soy psicóloga y bailarina desde los 14 años. Y aunque me he dedicado casi en su totalidad a la danza, lo he hecho de manera profesional a partir de los últimos 16 años. Previo a esto, aunque la danza y la psicología siempre han estado en mi vida, yo realmente he estado en muchas otras expresiones de conciencia, como los círculos de mujeres, el diseño de páginas web y el diseño en general, la fotografía, etcétera. De hecho, un largo etcétera. Recientemente he sido diagnosticada con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y muchos otros trastornos más. Y esta afección me ha llevado a lo que yo llamé toda mi vida una inquietud laboral. Yo lo veía como una dispersión en mi vida. Sin embargo, ahora sé que es un don, porque gracias a esto, a este aburrimiento constante, a este vacío existencial, yo he estado en una permanente búsqueda y esta situación me ha llevado a no estar en un solo lugar o en una actividad durante mucho tiempo sin sentir justamente este aburrimiento y este vacío. De hecho, se puede decir que lo más estable en mi vida, además de la psicología, es la danza. Por lo demás, pues han sido muchos cambios. ¿Qué jugabas o soñabas cuando eras una niña? Que desde muy pequeña yo ya soñaba con ser psicóloga y jamás se me ocurrió otra profesión. Me gustaba mucho la idea de ayudar y aunque en realidad no tenía como muy claro qué funciones tenía un psicólogo, yo desde chiquita ya acudía con psicólogos, te digo, porque, bueno, siempre fui neurodivergente, aunque el diagnóstico me lo dieron hasta ahora, pues siempre fui como una niñita rara, ¿no? Entonces sí conocía desde el punto de vista de paciente, que estaba muy chiquita, sí conocía que había alguien con el que podía platicar y que me podía brindar ayuda y siempre me llamó la atención la ayuda. Desde pequeña era más la ayuda de la superheroína, ¿no? De salvar al mundo y luego ya me di cuenta que pues, la parte científica no era tanto como salvar, pero en realidad siempre he querido saber qué lugar ocupo en el mundo y mucho de mi orientación psicológica va dirigida a eso, o sea, a ayudar a las personas a entenderse y por fin ocupar su lugar en el mundo. También otra cosa que de pequeña he tenido es una inquietud muy grande por el sufrimiento animal, o sea, más bien por terminar el sufrimiento animal y básicamente por entenderlo. También el tema del entendimiento, querer entender todo, es algo que me ha perseguido toda la vida. Y entonces el sufrimiento animal es algo que actualmente todavía no entiendo, ¿no? Fui y soy rescatista. Y bueno, también algo que hacía mucho era jugar con la Barbie, que es esta muñequita, bueno, ya dije marcas, esta muñequita pues muy conocida. Y fíjate que no desde el empoderamiento, porque pues ya ves que tú puedes comprar todo tipo de esquemas y arquetipos, y ya desde chiquita también te vas conociendo a través del tipo de muñecas de estuche que vas comprando, porque representan diferentes aspectos o profesiones de la mujer. Y yo la que compraba era la de ama de casa. Y de hecho yo quería a mi Kent y siempre me acuerdo que los ponía juntos. No había todavía bebecitos, a lo mejor no, mi mamá no consiguió, pero, o sea, no tenían familia, pero sí era como imaginarme la embarazada y atendiendo a su marido, como que este arquetipo también era un arquetipo que me perseguía, porque ser ama de casa también es algo que me gusta y que siento que también puede iluminar mucho la vida de las personas que dependen de ti por la atención y los cuidados, aunque sé que es una actividad muy común, digamos, muy típica, sé que es sagrada. Entonces también las crisis que he tenido en mi vida han sido por esta elección de en ciertos momentos de mi vida estar tan harta y dedicarme mucho al hogar. Y entonces parte también del trabajo que hago en círculos de mujeres es honrar y que ellas también aprendan a honrar estas funciones femeninas que desgraciadamente ahorita son también muy rechazadas, sobre todo por las jovencitas que ya ven la maternidad, el dedicarse al hogar como algo mediocre. Entonces es
llevar a lo sagrado esta función importante de la mujer, que es el cuidado y la nutrición. Y se puede hacer de manera profesional, o sea, hay formas de hacerlo de manera profesional, apegándonos a los arquetipos. Entonces, esa inquietud también es algo que me ha acompañado toda la vida. ¿Cuáles eran tus conflictos frecuentes? Antes rondaban y siguen rondando en el vacío existencial y el aburrimiento. Ahora sé que mi TDAH tiene mucho que ver, pero fíjate que entre muchos de los libros que he estado leyendo, ahora precisamente por ese tema, leí uno muy interesante que habla sobre las enfermedades mentales y el tipo de enfermedad que tú vas como encarnando y que tiene que ver esa enfermedad con los desafíos a los que tu psiquismo le da respuesta. Entonces, cuando, por ejemplo, el mundo es muy caótico, uno genera un TDAH. Entonces, dependiendo cómo tú reaccionas ante el mundo, generas una neurodiversidad para relacionarte con él. Estoy hablando no de las personas comunes, sino de las personas que tenemos neurodiversidades, se generan por una reacción concreta hacia la vida, que tú vas segmentando. O sea, hay quien, por ejemplo, les molesta los estímulos, hay a quienes nos molesta el caos, hay a quienes les molesta la pasividad, etcétera. Diferentes estados del ser se van moldeando a través de la neurodiversidad. Entonces, esto me encantó porque creo que precisamente el TDAH responde a este vacío existencial y a este caos y a este desorden que de repente no me llena, ¿no? Y fíjate que mi profesión no resolvió este vacío existencial. Definitivamente, aunque la psicología es hermosa, es maravillosa, sí me parecía demasiado técnica, muy científica y hasta en ciertos momentos hasta muy fría, especialmente cuando hablamos del conductismo, aunque ahorita ya hay un avance dentro del conductismo, la terapia cognitivo-conductual es una muestra, la terapia de aceptación y compromiso, etcétera. Todavía me quedan ahí algunos huecos, algunas respuestas que la parte científica no me ha podido responder. Entonces, siempre he tenido una búsqueda constante sobre el inicio y el sentido de la vida en general y de mi vida en particular. Y la espiritualidad es algo que realmente me ofreció, no la clásica, no la de la iglesia, cualquier iglesia. Yo respeto todas las tradiciones, pero no encontré tampoco mis respuestas ahí. Fue más bien como una espiritualidad más libre que pasó por muchas etapas mi espiritualidad. O sea, de entrada fue la típica forma dogmática de vivirla, el adoctrinamiento, digamos. O sea, pasé por la religión católica, el miedo a Dios, el sentirme pecadora y mala. Luego tuve una época en donde no creía en nada, donde estaba enojada con Dios, que también tenía una idea muy inmadura de ese Dios, muy infantil, muy de niña. Y luego empecé a encontrar diferentes autores y diferentes maestros y maestras en mi vida a través de libros, cursos, personas, por ejemplo, también como tú. Y ahí empecé a lograr poco a poco un equilibrio espiritual, ¿no? También he buscado en diferentes sistemas de pensamiento, como el enneagrama, que fue lo primero que yo, además, aparte de la psicología, fue lo primero que llegó a mi vida y empecé a notar como un paradigma muy distinto, Jodorowsky, Claudio Naranjo, etcétera. Luego las constelaciones también fueron un parteaguas en mi vida. La verdad es que hay una gran crisis existencial que yo tuve a partir de conocer este sistema de pensamiento de Bert Hellinger. Y luego fíjate que la biodecodificación también fue algo que llegó muy a tiempo en mi vida para explicarme muchos de mis síntomas. Te digo, yo todavía no tenía un diagnóstico, pero los síntomas los he vivido siempre. Y la biodecodificación me enseñó muchos aprendizajes sobre mí. Obviamente también el chamanismo andino, recientemente el tarot y por supuesto la astrología. Y fíjate que cualquier sistema que me ofrezca explicaciones profundas y divergentes que las explicaciones racionales van a ser temas que a mí me llamen la atención. Yo no sé si después de todo esto que he estudiado venga algo más, yo espero que sí, pero por ahora son sistemas que me han dado un poquito de más
profundidad a las respuestas existenciales que me han abordado toda la vida. ¿Cuál fue ese clic que te hizo cambiar? Yo creo que el divorcio de mis padres fue un tema importante. Sin embargo, antes del divorcio de mis padres, yo te puedo decir que fue el tema de mi nacimiento. Bueno, soy ochomecina, entonces siempre me quedé con la idea de que algo en mí no se formó. O sea, como una niña, pues sí, malformada, sobre todo a nivel cerebral. Y luego después, pues ya crezco y mis padres se divorcian, entonces yo tengo que cambiar de lugar de residencia. Yo vivía en el DF, que era como, digamos, una gran metrópoli para los que nos estén viendo, y luego vengo a un lugar muy chiquito que es una provincia, que en ese entonces, bueno, ahorita como provincia ya ha crecido mucho, pero en aquellas épocas era un ranchito literal, con vaquitas, las calles no estaban pavimentadas, no había muchos servicios básicos como agua, luz, la casa pues muy pequeñita, mucha pobreza, entonces eso definitivamente me marcó. Y luego he tenido varias separaciones sentimentales, he cursado por 2 divorcios y en el inter separaciones muy importantes en mi vida. Y esto me marcó, me hizo una mujer resiliente y en búsqueda constante de un sentido, por qué tuve que nacer de 8 meses, por qué me tuve que cambiar, etcétera. Y cada fracaso en mis relaciones me acercaba a buscar respuestas en diferentes sistemas de pensamiento. Es decir, cada vez que yo fracasaba, no necesariamente que me divorciara, sino que yo tenía una pelea, una separación momentánea, digamos, yo buscaba en otro lugar y buscaba en otro lugar y buscaba en otro lugar algo que me explicara el por qué estaba viviendo eso. Y creo que de no haber fracasado tanto, es difícil que yo hubiera cambiado mi cómodo tren de vida, o sea, mi vida como yo la tenía. Incluso el dedicarme a la danza se debió a uno de mis 2 divorcios. De hecho, al primer divorcio me regaló la danza. Fue una manera en que yo superé el divorcio y luego me quedé con ella. Aunque yo empecé desde los 14 años, cuando yo me divorcio, regreso a ella porque durante mi tiempo de matrimonio no me permitían bailar. O sea, yo también era una mujer que estaba dispuesta a conceder terreno, a pagar mi luz para encajar, y la danza fue algo que yo desterré de mi vida. Y luego pues regresó a mí, ¿no? Y la verdad es que la he mantenido conmigo a pesar de que me aburre en ciertos periodos. Aprendí que si algo me aburre en relación a la danza, pues descanso, pero no la suelto totalmente. Y fíjate que lo último que me ha llenado mucho mi vida es la astrología, y yo recuerdo que la primera vez que yo tuve contacto serio con la astrología, porque la verdad es que había escuchado horóscopos, se me hacía una charlatanería, etcétera. La primera vez fue a través de una carta astral que tú me hiciste precisamente, y luego sacaste mi signo lunar y describiste totalmente mi vida. Incluso hasta ahí venía que las personas que tenemos luna en acuario, como es mi caso, somos personas que generalmente nacemos de manera precipitada, que son nacimientos prematuros, que generalmente no vivimos en el lugar donde nacimos, y muchas cosas más que yo dije, ¿esta mujer me investigó o qué? Y entonces fue ahí que dije, wow, este sistema de pensamiento tiene una magia y un poder. Y también, además de la danza, es algo que nunca voy a dejar porque me ha dado muchas respuestas muy importantes y de una manera mucho más amorosa que otros sistemas o filosofía. Quienes sembraron la semilla del cambio en tu vida. Pues bueno, en realidad fueron muchísimos los cursos y los autores que a mí me inspiraron. Se puede decir que he sido una persona muy inquieta intelectualmente, autodidacta, y que también he sido bendecida por mis guías, porque mis guías me han estado llevando a la respuesta y el autor correcto. Y se puede decir que el primer libro que cambió mi vida fue el del autor Neil Donald Walsh, de Conversaciones con Dios, porque yo tenía una idea muy arraigada de la espiritualidad como un tema de pecado, como un tema de sacrificio, de miedo hacia lo que yo configuraba como Dios en aquel entonces, muy adoctrinada, como ya lo mencioné.
Y ese libro y este autor cambiaron completamente este paradigma y me dieron la llave a una puerta muy diferente de espiritualidad, a un estilo distinto, que fue lo que me llevó a seguir buscando este tipo de espiritualidad. De hecho, es un libro que yo recomiendo mucho a los jóvenes porque muchos de ellos están peleados con Dios. Te lo digo porque mi hija es una joven que está peleada con Dios, no lo cree, no cree en él. Pues bueno, ya el sistema de pensamiento ha variado mucho y aunque sabemos que nosotros somos muy parecidos en capacidad para manifestar y crear cosas, sí siento que hay algo universal a lo que estamos ligados. Entonces, eso es algo que es importante que lo tengamos, que estemos unidos a algo mucho más grande. Y fíjate que mi hija recientemente me preguntó, oye, mamá, ¿cómo se llama ese libro que dices que leíste? Y yo, y bien, ¿no? Entonces ya se lo pasé. Tengo toda la colección, son bastantes. Le di el primero, le digo, empieza con este y mastícalo, digiérelo, y eso te va a llevar a muchas respuestas. Mi hija, bueno, pues ya ha visto muchos de los cursos que yo he tomado. Ella le gusta mucho el tarot, está estudiando para ser taróloga, también astróloga. Sin embargo, creo que en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a encontrar ese autor que nos va a cambiar completamente los esquemas. No quiero menospreciar a otros autores, hay muchísimos, está Jodorowsky, está Carlos Castaneda, París, Holanda Castro, estás tú, que fuiste mi mentora y lo sigues siendo, fuiste la persona, Eka, que me abrió esta puerta maravillosa al mundo de la astrología, del cual estoy muy agradecida, porque definitivamente es un sistema hermoso y profundo a la vez y bastante complejo. Y bueno, como ya lo mencioné antes, el eneagrama también fue un parteaguas en mi vida, el chamanismo andino, las constelaciones familiares, por supuesto, la biodecodificación, la física cuántica con esta teoría de la manifestación y todo lo que es la sabiduría y lo que se le llama los saberes femeninos, la sabiduría también del círculo de mujeres, por supuesto, el tarot evolutivo y redundando un poco, la astrología con grandes formadoras como tú. ¿Cómo te formaste en tu especialidad? Pues mira, ya te digo que he tenido muchísimas formaciones con libros, cursos, seminarios. Sin embargo, si hablamos concretamente de la danza árabe, que además de la psicología fue también una formación profesional, bueno, he tomado muchísimos cursos con maestros de diferentes nacionalidades y también muchas cosas de las que he aprendido en la vida, incluyendo también la danza árabe, han sido por una inquietud autodidacta. Y mis mentores pues siempre son, digamos, virtuales, porque forman parte de libros o cursos, pero básicamente es como si adentro de mí tuviera un motorcito que siempre está buscando al siguiente autor, el siguiente curso, el siguiente seminario, la siguiente respuesta, hasta la siguiente canalización te puedo decir. Entonces, de verdad que mis formaciones han sido muy diversas. Creo que he aprendido incluso a recibir información de las plantas, de las flores, hasta las piedras me hablan de repente. Entonces, sí, se puede decir que soy muy holística al momento de yo recibir mis formaciones. Insisto, muchas han sido formales, o sea, completamente así con tu diploma y todo, y muchas han sido completamente canalizadas o porque mis guías me las ponen enfrente, yo las tomo y les agradezco mucho. ¿Qué te motiva a ser parte de esta comunidad? Pues mira, en primer lugar agradezco mucho la invitación a ti, Eka, y estoy muy contenta porque, bueno, llevo mucho tiempo siguiéndote, siguiendo tus redes y me he podido vincular también con el trabajo de todas las personas que tú has sumado a esta gran red. Y yo resueno mucho con esta tribu, especialmente porque soy acuariana y los acuarianos también somos, entre muchas cosas bonitas, también, bueno, parte de las dificultades de ser acuariano es la soledad existencial, porque somos como raros, ¿no? Entonces no nos adaptamos, somos personas
que podemos ser muy difíciles en los grupos porque ni nos entienden ni nosotros encajamos en cualquier grupo. Tienen que ser grupos muy especiales. Entonces, mis tribus no son fáciles de encontrar ni tampoco son comunes. Entonces, yo estoy súper contenta de por fin estar en una tribu que me aporta bastante y en la tribu, además, yo también puedo expresar mi luz y puedo aportar, a lo mejor, aunque sea un testimonio llorón, si tú quieres, pero que con este testimonio yo pueda tocar a lo mejor a otra persona, acuariana o no, que esté por ahí perdida sin tribu y que necesita sentirse parte de algo más grande sin ser juzgada, rechazada o minimizada o incluso opacada como fue mi vida en muchos años atrás. Entonces, si tú quieres una comunidad divergente, con un pensamiento y formas divergentes de ser, y te quieres además transformar, pues yo te invito a que seas parte de esta comunidad, porque esta va a ser de verdad la comunidad que tú estabas esperando. ¿Te consideras una semilla para el cambio de era? Dice que las personas semillas son almas con una doble misión. Una es elevar su propia conciencia, por supuesto, y luego la segunda misión puede ser también elevar la conciencia de los seres que la rodean o incluso la conciencia planetaria, si ya somos más ambiciosos. Entonces, bajo esa definición, sin caer en la arrogancia, por supuesto, yo sí considero ser una semilla. Primero, porque siempre he sido una persona que ha buscado elevar su conciencia. Siempre he buscado encontrar respuestas porque me he hecho preguntas importantes en mi vida. Yo creo que desde que tenía 5 años, quizás es porque es la edad que recuerdo, pero puede ser que más chiquita, yo me acostaba en la cama, me podía ver el techo o veía el cielo cuando me sacaban a pasear y yo decía, tiene que haber algo más. ¿Por qué nací? O sea, yo a esa edad preguntándome por qué nací, imagínate. Y luego, también las personas que han trabajado procesos conmigo han conectado con esa búsqueda permanente, con esa necesidad imperante de llegar a una respuesta. Sin embargo, lo que nos sostiene es la pregunta. Siempre he pensado que la pregunta te sostiene y la respuesta solo es como el camino que vas andando. Y fíjate que siempre he vivido con la sensación constante de que el tiempo se me acaba y tengo que hacer algo, tengo que crear algo, tengo que contribuir. Me resulta muy difícil tener trabajos, relaciones o conversaciones sin sentido porque sé que hay mucho más en la vida. Y si tú eres de ese tipo de personas que necesitan algo más, que saben que hay algo más, o incluso si eres de ese tipo de personas que estás intentando pertenecer o encajar en ciertos grupos, con ciertas parejas, en ciertas actividades y que por eso has escondido tu luz, yo te diría que a lo mejor también eres una semillita por ahí y que este tipo de comunidades va a hacer que tú resuenes y te diferencies y a lo mejor si ya estás haciendo algo, porque las semillas están en todos lados, en los lugares menos comunes o los más comunes, ahí están las semillas. Y que tú descubras en realidad cómo es que también has podido contribuir, porque si estás viendo este tipo de contenidos es porque seguramente si eres una persona que se ha dedicado a buscar y posiblemente también sin saberlo o con el pleno conocimiento, también se ha dedicado a procesos de transformación hacia otros seres humanos. Actividades que ofrezco a la comunidad de semillas. Pues mira, me gustaría regalar una consulta con varias fases o varios procesos en donde las personas que trabajen conmigo puedan descubrir o por lo menos iluminar su misión personal, su propósito, porque ese es un tema de mi vida. Entonces, como ese tema lo considero primordial, también me he especializado en eso. Y entonces me gustaría hacerlo desde diferentes ángulos. Básicamente creo que
que las personas cuando tienen un propósito tienen también una motivación interna para hacer las cosas. Entonces creo que el propósito es lo primero y lo principal que un ser humano debe de tener. Y a partir de ahí vienen todas las metas, todas las actividades, incluso la elección de pareja, todo viene desde tener una claridad misional para esta vida. ¿Cuál es tu mensaje inspirador para la comunidad? Primero quiero agradecer esta gran oportunidad y quiero enfatizar que no hay una sola misión en la vida, que hay muchísimas y que conforme tú vas evolucionando, vas pisando diferentes plataformas de conciencia, como ya lo mencioné, tu misión también va generando una evolución. Es decir, a veces solamente quieres hacer cambios en ti y luego va madurando esta misión y te das cuenta que a lo mejor puedes hacer una aportación interesante. Y a lo mejor esa aportación puede estar nada más dirigida a tu familia, a tus alumnos, a tus pequeños círculos de impacto. Y luego puede ser que empieces a encontrar cierta ambición y puedas decir, mi mensaje puede ser más amplio. Yo esto lo descubrí en el 2020, en la pandemia, en donde sí o sí yo tuve que seguir dando clases a través de este tipo de medios. Yo no me atrevía porque soy pésima para hablar, confundo todo, no se me dan las palabras bien. Sin embargo, lo tuve que hacer porque yo tenía que seguir dando clases, a eso me dedico. Y entonces me di cuenta que mis videos no se quedaban solamente en los grupos en donde yo los daba, sino que se compartían. Y de repente, pues, personas me contactaban, entonces llevé varios training, por WhatsApp, hice algunos círculos, o programé muchos círculos más bien, por este medio virtual. Entonces me di cuenta que esta misión, que era más chiquita, se podría ampliar. Entonces creo que con eso me quedo. Y eso es lo que sería mi conclusión, que nosotros podemos transitar por muchas maneras de mostrar nuestra luz y que debemos de ser valientes para poder intentar esa transformación en nosotros y, por supuesto, en los dos seres humanos. Muchísimas gracias.